Señor presidente, yo me imagino que en un laboratorio de ciencias políticas, cuando se haga la autopsia de este gobierno, porque todo es transitorio, y se entienda, y seguimos así, estamos así, y se entienda y se quiera determinar la lógica de creación de los hechos de gobierno, ante el episodio que hemos asistido estos días, que en cualquier gobierno medianamente normal, un funcionario, un secretario de Energía que haga lo que hizo, es automáticamente eyectado de su función. Es decir, en torno a las promesas, en torno a la lógica de qué sector es favorecido, este gobierno nunca se ha equivocado. Desde el primer día, los 60.000 millones de pesos para las petroleras, el levantamiento de las retenciones a la actividad minera, nunca se ha equivocado de qué lado de esa balanza tan ingrata para los intereses populares es la política de distribución que lleva adelante. Yo traía hoy a colación, recordaba, cuando era joven y de noche el horizonte no había la cantidad de edificios que hay ahora, y toda la meseta que rodeaba mi ciudad quedaba iluminada por lo que eran las torres que venteaban gas. El gas se quemaba, es decir, en la voracidad, en la lógica de voracidad que tienen los capitales que funcionan en esta actividad, se extraía petróleo, el gas no tenía capacidad de ser almacenado, no tenía utilidad el gas, y el gas se lo quemaba. De noche era rojo el horizonte. Hoy nos encontramos que en esta misma lógica, en torno a la producción estimulada, estamos exportando gas a un valor inferior del valor con que importamos gas, por ejemplo, de Bolivia. Es decir, es equiparable al venteo. Saco, la actividad se dinamiza sobre la base de la extracción, no tengo, ¿no es cierto?, capacidad de almacenaje, no tengo capacidad de transporte. El gasoducto cordillerano en su ampliación todavía está pendiente. Hay localidades que carecen de gas y estamos vendiendo gas a un precio irrisorio a la hermana República de Chile. Entonces, ¿cuál es la lógica? Se preguntaría uno en esa mesa de autopsia en torno a este gobierno, en estas decisiones. La primera y fundamental es la subsidiariedad de la decisión. Se parcela la actividad de gobierno y a cada grupo económico se le otorga un área donde el funcionario a cargo no tiene por preocupación ni el interés general ni el bien común, sino la optimización de la renta de ese grupo económico que le ha dado el mandato para desarrollar esa tarea. Damos nombre y apellidos: Sociedad Rural con el ministro, ¿no es cierto?, de Agricultura; la cuestión energética y petrolera, ¿no es cierto?, con los exministros Aranguren y el actual secretario, donde no solo, ¿no es cierto?, al frente de las políticas del Ejecutivo están hombres de responsabilidad e intereses con esas empresas, sino que además tienen la desfachatez de colonizar los organismos de Contralor con sus propios CEOs. Es decir, ellos mismos se controlan, ellos mismos se regulan. Entonces, esto nos lleva en esta lógica que fue anunciada permanentemente, porque no erran una sola medida. Aparece de golpe la pretensión sobre el pago de prestaciones recibidas y canceladas de dar una compensación, ¿no es cierto?, por el desfasaje. Si el secretario parlamentario me permite seguir hablando, yo no tengo ningún problema, señor presidente. Señor secretario, señores senadores, por favor. Espero que termine, secretario, no hay problema. Sí, esto es una cuestión menor lo que estamos hablando hoy. No se preocupe.
Es decir, en esa lógica de garantizar esos excedentes económicos que son fabulosos, vuelvo a decir, el autoabastecimiento, la inversión de autoabastecimiento en la Roca de Águila, se llama el principal yacimiento americano, surge como consecuencia de una decisión de geopolítica trascendente, un talón de Aquiles, ¿no es cierto?, del gobierno norteamericano, era su dependencia de importación petrolera. Y nosotros no podemos hoy negar que la cuestión energética en la Argentina, a partir de la puesta en valor sobre la base de la modificación de las tecnologías de extracción llamadas no convencional, pone al yacimiento de Vaca Muerta en el foco de atención de intereses que son transnacionales. Pasamos de ser una cuestión meramente económica o de suministro de un fluido a ser una cuestión de política estratégica importante. Y en este escenario es evidente que este gobierno se siente acompañado, digamos, por el primo mayor. Toda la política hoy vamos a votar. Siempre fue costumbre, por ejemplo, de este cuerpo dar acuerdo a la entrada y salida de tropas en los ejercicios militares. Hoy deberemos reconocer que no hay claridad en la información a este cuerpo de cuál es la política de defensa nacional, cuáles son esas hipótesis de conflicto, donde de golpe celebramos convenios de cooperación militar y equipamiento con el Estado de Israel, donde de golpe estamos denunciando ejercicios militares en las Islas Malvinas, pero resulta de que estamos en tratativas de negocio para comprarle armas a Inglaterra. Es decir, la ausencia de una política nacional de defensa y donde además están mezclando cuestiones caras a los argentinos, como es la pretensión de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, partiendo de la base de las fronteras y el narcotráfico. Todas estas cuestiones envalentonan a este gobierno y sigue adelante de una manera casi... Yo creo que hay cinismo, que el secretario de Energía se dirija como se dirigió a la población explicando. Hay cinismo y crueldad. Es decir, compensamos la presunta pérdida de beneficios extraordinarios de esas empresas, como que las compañías de bloque han descrito en función de sus memorias y balances como extraordinarias, y sin embargo, ¿no es cierto?, desatendemos con ese mismo criterio lo que debería ser la compensación de la pérdida de valor de los ingresos de los argentinos, tanto en materia de sueldos, salarios, como jubilaciones y pensiones. Es decir, vamos dolarizando toda actividad económica básica al eliminar las retenciones como se eliminaron, disparamos los precios del mercado interno, en la leche, el pan, los cereales, y por otro lado mantenemos, ¿no es cierto?, convenciones colectivas del 15%, como bien denunciaba el senador por Neuquén, senador Pereira. Quiero significar con esto que pueden hacerse todas estas cuestiones dentro de esa lógica que el buen funcionario actual es aquel que le garantiza la optimización de la renta a esos grupos. El comercio, en manos del grupo principal de supermercados, la anónima exportadora e importadora, Brown, ¿no es cierto?, secretario de Comercio. En toda actividad donde haya una cuestión económica hay un representante. Y, lógicamente, ¿qué pretensión de coordinación de políticas puede haber cuando cada grupo económico optimiza desde la política del Estado sus rentas? Por eso chocan, por eso aparecen, ¿no es cierto?, los CEOs, aparecen los lobistas, aparecen, ¿no es cierto?, aquellos funcionarios que han sido directamente empleados de fondos de inversión y dilapidan las reservas de los argentinos
de manera alegre. Y esta responsabilidad genera la necesidad que este cuerpo tenga el coraje de ponerle, por lo menos en esta cuestión, a partir de cómo describía la senadora Fernández, en nombre de quiénes estamos acá y para qué estamos. ¿Estamos para garantizar esas rentas? ¿O estamos para medianamente aquellos que no tienen la posibilidad, la voz de enfrentarse a esta política, poder defenderlos? Pretender, ¿no es cierto? Hoy esto era gracioso, y lo digo con todo respeto, el ministro de Interior, que es un hombre de una gran habilidad, hoy venía a ofrecernos un acto de generosidad de lo que es básicamente un desquicio pavoroso lo que han hecho, es decir, no debatamos, no agrandemos la grieta, fue la argumentación que se nos dijo, votemos, ¿no es cierto?, una comunicación donde instemos al Ejecutivo a que no traslade estos aumentos a los usuarios. Yo creo que la paciencia tiene un límite, los ensayos tienen un límite. Lo dijimos desde el primer día que se enunciaron estas políticas. ¿Alguien duda de que esta negociación en última instancia es que son 20.000 millones de pesos al lado de lo que día por día dilapidaron en las jugadas con el dólar, donde cada devaluación se explica sobre la base de la preeminencia de qué grupo de inversiones, de qué fondo era el que se retiraba primero? Los dueños del circo se fueron con la primera, los fondos propios de todos estos muchachos con la segunda, y la tercera fue, digamos, para aquellos pequeños ahorristas que trataban de retirar en dólares y salvaguardar sus ahorros. Entonces, esto es tan gracioso que de golpe, además, esta pequeña suma al lado de eso, está puesta al gobierno que viene. Lo dice, vamos a empezar a pagar, vamos a negociar, no quedó claro qué van a negociar, cómo se va a establecer. Yo pregunté en el presupuesto cómo va a figurar, no se sabe todavía, es poca plata, pero lo gracioso es que esto está a partir de octubre, del otro, no del 19, del 20. Lo va a pagar el gobierno que viene. Ahora veamos la situación de lo que viene. Si partimos de la base, ¿no es cierto?, de que la alternancia es una expresión de deseo de un sector importante de nuestra población, el volumen de deuda tomado, cuando discutíamos de que el derogar la ley de pago soberano era una bofetada al acompañamiento de países que defendían el derecho a la reestructuración soberana de la deuda argentina, organismos internacionales, foros a lo largo de años, resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el derecho que tienen los países de reestructurar su deuda soberana. Cuando este cúmulo de intereses que van generando nos lleve al próximo gobierno a tener que negociar una reestructuración de deuda, ¿sobre la base de qué autoridad política y moral lo va a hacer? Cuando este propio Congreso, 6 meses después de dictar la ley de pago soberano, la derogó para pagar la cuota de ingreso al ciclo vicioso de endeudamiento que hoy lo estamos pagando yendo al fondo. Con la promesa que se dijo a los gobernadores, pueden tomar deuda, y se nos dijo, con esto es la única manera de evitar que vayamos, ¿no es cierto?, al Fondo Monetario. Un comentarista televisivo, hoy actual ministro, manifestaba eso. Fuera del fondo, esta es la manera. Endeudémonos alegre y felizmente. Ese condicionante de la deuda es un condicionante, es un ordenador interno de nuestras relaciones, porque establece quiénes pierden y quiénes ganan, y es una subordinación en torno a la negación de la capacidad soberana de nuestro país de resolver estas cuestiones por sí mismo. Entramos en una categoría de mendaces, de mendigos internacionales, y hoy nos jactamos que pagamos las tasas más altas, más usurarias del mundo,
y que básicamente somos un país tan exitoso que hemos logrado que el Fondo Monetario Internacional nos agregue, ¿no es cierto?, nos dé el mayor crédito que ha dado en su historia. Yo les recuerdo una sola cosa cuando se habla acá, ¿no es cierto?, de las reformas necesarias que el fondo pide. Una cosa es un país con moneda dura, una cosa es Grecia, cuyas jubilaciones, cuyos salarios, cuyos insumos están en euro, que es una moneda dura. Grecia, para poder bajar jubilaciones, para poder bajar salarios, necesitaba aprobar normas legislativas, necesitaba leyes. Yo les recuerdo que el poder de esos grupos era tan grande que aún los griegos, habiendo votado por plebiscito el rechazo a la concordia, al acuerdo entre la Troika Europea y el Fondo Monetario, a pesar de eso, el gobierno hizo ese ajuste. Y ese ajuste fue un ajuste nominal. Vos ganás 150 euros, ganás 100 ahora. Vos ganás 200, tenés una jubilación de 200, te pago 100. Lo nuestro es distinto, señores. El ajuste ya lo hicieron con las devaluaciones. No hace falta tocarle el sueldo a la gente, tocarle las pensiones a la gente. Basta devaluarle la moneda que tiene en el bolsillo, al lado, ¿no es cierto?, de dolarizarle los insumos vitales para vivir. Eso es la genialidad de este gobierno, ¿no es cierto? Nos endeudamos en dólares y generamos y le pagamos a la gente en moneda depreciada. Y después pedimos, ¿qué es lo que pedimos? Entonces, esfuerzos compartidos se nos dice. Se nos explicó de la ventaja de esto, ¿no es cierto? Empresas cuyos márgenes de ganancia no tienen límite, donde no reinvierten, es más, porque a medida de que yo doy estímulo para la explotación de gas convencional, pero no desarrollo las estructuras de transporte y almacenamiento, ese gas no lo voy a quemar, pero lo voy a regalar por precios miserables a los únicos que tienen los ductos para el otro lado de la cordillera. Ese es el milagro del autoabastecimiento argentino. A ver si alguna vez en nuestro país el que un producto tuviese, ¿no es cierto?, mayor oferta, generó una sola vez una baja de un precio de una tarifa. Que alguien me diga dónde hubo en la Argentina una rebaja de algo en nuestra historia. Entonces, hoy estamos enajenando no solo, ¿no es cierto?, las cuestiones elementales de sobrevida, cuestiones elementales de la capacidad de generar una sociedad igualitaria con oportunidades comunes, sino básicamente endeudamos el futuro. Así como alegremente, como muestra de confianza en los mercados por la Argentina, hicimos empréstitos a 100 años. Hoy tenemos un volumen de deuda que es una espada de Damocles, donde vamos a ir a negociar como mendigos, además mendigos mentirosos, porque aquellos que prometimos a quienes nos acompañaron no los cumplimos. Alegremente derogamos una norma que era la salvaguarda de la soberanía, de la autonomía, de la capacidad de disponer el pago de reestructurar la deuda soberana de los argentinos, y lo hemos. Y con el tema hoy, señores, en esta meritocracia que este gobierno establece, la lógica no es, por lo tanto, que un funcionario cumpla con cuestiones elementales de bien común o de interés general. Ese funcionario está obligado a generar renta diferenciada con el grupo económico que le dio mandato. Y eso es lo que hace hoy el secretario de Energía. Eso es lo que hizo antes el ministro de Energía, Aranguren. Y esto es de golpe, no existe en el mundo esto. Una cosa es el lobby, una cosa, ¿no es cierto?, es influir, y otra cosa es directamente entregar la gestión del Estado, la gestión del control del Estado a estos grupos económicos. Por eso entendemos que no basta simplemente votar. ¿Necesita una intervención, senadora? Se la doy gustoso. Me alegro porque siempre con una sonrisa a lo suyo, le agradezco. Le rogaría a los señores senadores que si alguien quiere hacer uso de la palabra le pida a la presidencia. Discúlpeme, presidente.